Hola a todos. Hoy vamos a explorar un concepto fascinante y a menudo malentendido, el diezmo bíblico, o Maaserot. Para ello nos basaremos en un análisis del Ministerio Novera. Y es que, cuando oímos la palabra diezmo, casi todos pensamos en lo mismo, dar un 10%. Pero, ¿y si el sistema original, el que se describe en la Biblia hebrea, fuera muchísimo más complejo que eso? Porque en realidad lo era. Así que, en los próximos minutos, vamos a desglosarlo todo. Veremos qué era exactamente, de dónde viene, que no había uno, sino 3 tipos de diezmos. ¡3! También cómo funcionaba su ciclo de 7 años y al final le daremos un poco de contexto a esos pasajes que siempre salen en las conversaciones sobre este tema. Venga, pues vamos al lío. La gran pregunta es, ¿qué era el diezmo en realidad? Pues bien, lo primero que hay que entender, según la fuente que analizamos, es que no era algo voluntario. Ni mucho menos. El diezmo era un sistema obligatorio, muy parecido a lo que hoy llamaríamos un impuesto nacional. ¿Y para qué servía este impuesto? Pues tenía 2 fines principales. Por un lado, sostenía a los levitas, que eran como los funcionarios públicos y religiosos de la época. Y por otro, y esto es muy importante, servía para ayudar a los más vulnerables de la comunidad. Pero aquí viene algo muy curioso. Resulta que esta idea de dar una décima parte no nació con la ley de Moisés. No, ya existía desde mucho antes. De hecho, si nos vamos al libro del Génesis, encontramos 2 momentos clave. Primero, Abraham, que le da un diezmo a Melquisedec, que era sacerdote y rey, y luego está Jacob, que hace un voto en Betel de dar la décima parte a Dios. Estos 2 episodios básicamente sentaron las bases para lo que vendría después con la ley formal. Y ahora llegamos a lo que es, probablemente, el punto más importante de todo este análisis. A ver, que quede claro. El sistema bíblico no era un solo diezmo. Eran 3 diezmos diferentes, cada uno con un propósito muy específico. Esto significa que en total la obligación no era de un 10%, sino que se acercaba más bien a un 20% anual. Y como digo, estaba dividido en categorías muy claras. En esta tabla se ve perfectamente. Teníamos el Maaser Rishon, o primer diezmo, para los levitas, luego el Maaser Sheni, el segundo diezmo, que era para las celebraciones en Jerusalén, y finalmente el Maaser Ani, el diezmo del pobre, que funcionaba como un sistema de bienestar social. 3 patas de un mismo sistema. Vamos a verlos uno por uno. El primero, el Maaser Rishon, era básicamente el sueldo de la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque ellos no recibieron tierras como las demás tribus. Se dedicaban al servicio religioso y civil de todo el pueblo. Así que el resto de Israel los sostenía con este 10% de toda la producción. Y ojo, que los propios levitas luego tenían que diezmar de lo que recibían para los sacerdotes. Luego está el segundo diezmo, el Maaser Sheni, y este es súper particular, porque este diezmo no se lo dabas a nadie. Era para que la propia familia lo llevara a Jerusalén y lo consumiera allí, durante las grandes fiestas religiosas. Una forma de celebrar y a la vez de aprender a reverenciar a Dios en comunidad. Y finalmente, el Maaser Ani, el diezmo para los pobres. Este no se daba todos los años, sino que en ciertos años reemplazaba al diezmo de las fiestas. En lugar de ir a Jerusalén a celebrar, ese 10% se quedaba en la comunidad local, en tus ciudades, y se repartía entre los más necesitados, extranjeros, huérfanos y viudas. Era, en esencia, un sistema de seguridad social integrado. Vale, ya tenemos las 3 piezas del puzzle. Ahora, ¿cómo encajaban? Pues todo se organizaba en un ciclo de 7 años, un calendario agrícola y religioso conocido como la Shemitah. El ciclo era bastante sencillo de seguir. Los años 1 y 2 se apartaba el diezmo para las fiestas. El año 3 tocaba el diezmo para los pobres. Luego los años 4 y 5, otra vez el de las fiestas. Y el año 6, de nuevo el de los pobres. ¿Y el 7º año? Ese era el Shemitah, el año de descanso para la tierra. Ese año no se cultivaba y por lo tanto no se recogían diezmos de la cosecha. Y para que nadie se escaqueara, el sistema tenía sus mecanismos de control. La ley exigía que al final del ciclo se hiciera una declaración formal, delante de Dios, jurando que se había repartido todo correctamente. El texto de Deuteronomio es clarísimo: he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita y al extranjero y al huérfano y a la viuda. Era un asunto muy serio. Bueno, y con todo esto en mente, llegamos a la parte final. ¿Cómo se interpretan hoy algunos de los pasajes más famosos sobre el diezmo a la luz de este contexto? Y si hablamos de pasajes famosos, seguro que este de Malaquías le suena a todo el mundo. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado en los diezmos y las ofrendas. Es un versículo muy potente, desde luego, pero el análisis que estamos siguiendo subraya que es fundamental entender el contexto original.
Este pasaje, según argumentan, estaba dirigido específicamente a los sacerdotes y al pueblo de Israel de esa época que vivían bajo el sistema del antiguo pacto, no a la Iglesia de hoy en día. De hecho, el diezmo seguía siendo una práctica en tiempos de Jesús. Él mismo lo menciona, pero lo interesante es cómo lo hace. En Mateo 23, por ejemplo, lo afirma, pero enseguida añade que la justicia, la misericordia y la fe son lo más importante de la ley. Es decir, pone el foco en la intención y el espíritu de la ley, más que en el simple cumplimiento mecánico. Así que al final, conocer cómo funcionaba realmente este sistema tan polifacético nos deja con una pregunta importante, ¿verdad? ¿Cómo impacta todo esto en la forma en que pensamos hoy sobre el acto de dar, sobre la generosidad y sobre el apoyo a la comunidad? Es una reflexión interesante para llevarnos.